Muy bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, Marcelo, la vemos. ¿Qué tal, sí. Tocayo? ¿Cómo le va? Bueno, Está, entonces, recuerden que yo no puedo ver el chat, así que haremos una o dos interrupciones para dialogar o atender alguna cuestión sobre esto. Señorita Los Calzos, esté atenta, por favor, por si cometo algún error. Sí, sí. Bueno, habíamos visto entonces del pensamiento económico romano un poco de los filósofos y un poco de los agraristas. Nos falta lo que en los textos aparece como los juristas o los jurisconsultos, más allá de que no se haga una mención específica como en el resto de los casos, y si no se atienda en ese concepto directamente a lo que son las fuentes del derecho en su conjunto. Bueno, el derecho romano entonces fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, ¿sí? Por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, a mi juicio no superada, aún hoy es la base del derecho continental. Cuando hablamos de derecho continental nos estamos refiriendo al derecho del continente europeo, ¿sí? Y de los códigos civiles contemporáneos. Se estudian las facultades de derecho, la señorita Los Calzos puede dar fe de esto, en la mayoría de los países que emplean el derecho continental y probablemente en los otros que usan el common law, el derecho común. Su importancia histórica se extiende también a los países de tradición sajona o anglosajona, el common law, digamos que no trabajan a través de códigos, sino a través de las sentencias acumuladas, como ustedes podrán ver en cualquier película norteamericana donde los abogados en las apelaciones se tiran unos a otros con fallos. Y se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas hoy, como la hipoteca, el contrato o los contratos, y además de todas las expresiones latinas de tipo jurídico que se utilizan, algunas de las cuales han trascendido al lenguaje común, aunque pocas más bien. Su vigencia se extiende desde la fundación de Roma, que según la tradición fue en el año 753 a.C., hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando se hizo la compilación del conocido como Código Justiniano o Corpus Iuris Civilis, que algunos autores consideran que fue el texto más influyente en la historia de la humanidad, el texto legal o jurídico, y en el cual se inspira el famoso Código Napoleón de 1802, que es la base de los códigos modernos, entre ellos el Código de Brasil y el Código Argentino, de Vélez Arfield, de 1869. A grandes rasgos, el derecho romano se divide en público y privado, igual que el derecho contemporáneo. Y ramas del derecho, como el penal, tributario o administrativo, ya existieron en la antigua Roma. La primera de las fuentes del derecho, como lo sabe cualquier estudiante de primer año de la carrera de abogado, es la costumbre. En este caso, la costumbre de los antepasados o mos maiorum. Esto constituye una especie de derecho consuetudinario que progresivamente se distingue de las normas morales y religiosas con las cuales comparte el mismo origen. Obviamente, con el paso de los años. ¿Por qué nace el derecho romano? Bueno, según algunas tesis, para solucionar los problemas suscitados por la división social existente en la sociedad romana entre patricios y plebeyos. Antes del año 451 o 450, no se conoce la existencia de un sistema unificado de derecho, por lo cual es preciso remontarse a la Grecia clásica y en particular al periodo ático del derecho griego, de donde se cree que se transfirieron a Roma algunas de las disposiciones que se hagan presentes en lo que fue el primer intento primitivo de codificación, del cual no han quedado rastros físicos, la llamada Ley de las 12 tablas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, por estas disputas a las que hacíamos mención. Las tradiciones legales romanas estaban en manos de los patricios. Los patricios eran los descendientes
teóricos o míticos de los fundadores de Roma. Y todos los asuntos relacionados con lo que hoy conocemos como derecho recaían sobre la figura del pontífice máximo, ¿no? Pontifex Maximus. La Iglesia cristiana se conformó un poco a la usanza de lo que eran las instituciones jurídicas romanas, ¿no? Entre ellas por el uso de esta palabra, que era un patricio y que se conocía entonces con el nombre de derecho pontifical. Los plebeyos desconocían cómo iban a ser juzgados exactamente. Y normalmente los patricios aplicaban esa tradición según su conveniencia. Por eso, una de las reclamaciones de los plebeyos fue establecer un sistema de codificación, la cosa más elemental del mundo, conocer la ley que me van a aplicar. Entonces el Senado romano, dije en la clase pasada que fue la única institución que sobrevivió a la monarquía, a la república y al imperio, acordó enviar esa comisión a Grecia para informarse sobre las leyes de las polis griegas. Y después se decidió entregar el poder a una comisión de decemvirios que debían codificar las leyes en un periodo de un año. Esta comisión de decemvirios elaboró 10 tablas de ley, 10 en números romanos, ¿no? Bastante justas, es decir, bastante favorables a los plebeyos en el sentido de concederles algunos derechos que antes no contaban. Pero como no terminaron el trabajo en el plazo previsto, se nombró una segunda comisión, que en este caso fue mucho más conservadora y que elaboró las últimas 2 tablas, que en algún sentido se contradecía con las anteriores porque eran más bien de tipo conservador o antiplebeya. Por ejemplo, una cosa que duró también un tiempo importante era la prohibición de matrimonios mixtos, teniéndose entre un patricio y una plebeya o viceversa. Esta después fue derogada, ¿no? Obviamente. Esto huele medio nazi, digamos, escuchado hoy. Una de las primeras cosas que hacen los nazis es esa prohibición de matrimonios mixtos, digamos, entre arios y judíos. Esta comisión, la segunda comisión, intentó perpetuarse en el poder, pero fue depuesta. Y entonces comenzó a funcionar nuevamente el sistema de magistratura que había antes de la comisión de los decemvirios. El resultado de todo este conflicto entonces fue el primer cuerpo legal conocido que comúnmente se lo llama todavía hoy Ley de las 12 tablas y que a petición de los plebeyos fueron expuestas públicamente en el foro romano. Ahí se suscitaba un problema, yo lo pensé mientras preparaba esto, digo, ¿cuántos plebeyos sabrían leer? Pero ese es otro tema. Entonces, la Ley de las 12 tablas o Ley de la Igualdad fue entonces este texto que contenía las normas para regular la convivencia del pueblo romano. Un sistema jurídico, también llamado ley decemvirial por el origen que tuvo. Se publicó en 12 tablas que primero fueron de madera y después fueron de bronce. Obviamente el bronce dura más que la madera. No queda ningún indicio físico de su existencia y por lo tanto algunos autores han llegado a sugerir que en realidad es más bien un mito que una realidad. No obstante, se podría explicar su desaparición por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 a.C. por parte de los galos. Hubo 3 saqueos de Roma, este creo que fue el primero. Se supone que se destruyeron y no se volvieron a reproducir. Ya estarían reproducidas en papel, digamos, en libros, ¿no? Esta última teoría parece estar apoyada por referencias que hacen los autores contemporáneos a la misma, como Tito Livio, que dijo que eran la fuente de todo lo demás del derecho romano, y Cicerón, que hemos citado, que en sus textos afirma que los niños aprendían su contenido de memoria, me imagino que los niños de las familias aristocráticas. Entonces, al leerse esas leyes que estaban expuestas públicamente, los plebeyos estarían libres, al menos en teoría, de las malas interpretaciones de los custodios de las leyes, ¿no? Por esta cuestión de la manipulación de las leyes a su favor. Fíjense qué modernos los romanos, ¿no? Ya pasaba en aquella época. En la época del imperio, esas leyes fueron la base para todo el armazón jurídico del imperio romano.
No se sabe con certeza, dicen, qué contenían las 12 tablas, más allá de que ha habido, digamos, reproducciones tentativas de las mismas. Pero, por lo que se menciona en las fuentes historiográficas, podría decirse que estarían estructuradas de esta manera. Las tablas, las 3 primeras, contenían un embrión de derecho procesal civil, la 4ª y 5ª, derecho de familia y sucesiones, la 6ª y 7ª, derecho de obligaciones y derechos reales, la 8ª y 9ª, el derecho penal, la 10ª, el derecho sacro, y las últimas 2, esas 2 que hicieron los decemverios conservadores, son las llamadas tabulae inicae, que significa tabla de los injustos. Me imagino que ese sería el nombre que se le dio porque contradecían de alguna manera el espíritu de las otras 10 tablas. Entonces, en estas tablas se recoge por escrito, de manera más o menos ordenada, una serie de costumbres que habían adquirido ya carácter de ley, al derecho consuetudinario, como dijimos antes, y algunas de las leyes que fueron redactados por los decemverios. Las influencias externas que pudieron haber tenido se refieren a las leyes griegas que fueron a estudiar esa comisión según la tradición. A su vez, uno tendría que investigar las leyes griegas si fueron fruto del trabajo de los funcionarios de la polis, por ejemplo en Atenas, o si también recibieron influencias de Medio Oriente o de Egipto, como suponen algunos autores. Aquí tenemos una recopilación teórica de las 12 tablas de 1641, del siglo XVII. Al menos el título está en latín. No obstante esto, no concluyeron las disputas, digamos, entre patricios y plebeyos, y fue necesario algún tipo de ley suplementaria, ¿no? En el 367 a.C., estas leyes, Licinae Sexti, culminaron el proceso de igualación jurídica entre patricios y plebeyos, permitiendo el acceso progresivo de los últimos a los distintos cargos. Aunque el primer pontífice máximo plebeyo tuviese que esperar más de un siglo de este año. Fíjense, 2 siglos de la ley de las 12 tablas. Después de esa compilación se fueron realizando en forma acumulativa más compilaciones legislativas a través de los edictos del pretor, por un lado, ya que estos, un cargo político institucional, fueron asumiendo una función jurisdiccional. Y entonces, al inicio de cada uno de sus mandatos, publicaban un edicto en el que indicaban qué cosas considerarían punibles, en el que asumían como propios los edictos de pretores anteriores y corregían o abolían las disposiciones recibidas. Me inclino más por pensar que en el grueso de los casos actuarían de esta segunda forma, pero bueno, no tengo el conocimiento como para decirlo. Al principio eran solo 2, el pretor urbanus, que juzgaba asuntos que involucrasen a los ciudadanos romanos, no cualquiera era ciudadano romano, mientras que otro, el pretor peregrinus, atendía los casos en los que solamente interviniesen no ciudadanos. Había, obviamente, una variedad creciente de casos con el desarrollo económico y comercial, y ese tipo de relaciones comerciales obligaron a la creación de lo que sería el antecedente del moderno derecho contractual. ¿Por qué? Un derecho que obliga a ambas partes, que es la naturaleza lógica de los contratos. Más allá de que los contratos puedan ser entre partes equivalentes o entre partes desiguales, ¿no? Ese es otro tema. Pero crean obligaciones. A partir de esto van a ser el conocido ius gentium o derecho de gentes. Pero este sistema se fue complicando cada vez más, ya que los tribunos de la plebe, que supuestamente defendían los intereses de los plebeyos, elaboraban plebiscitos periódicos sobre los más variados asuntos que, si eran favorablemente resueltos, pasaban a formar parte de la legislación romana.
Mientras que el Senado, por otra parte, a través de resoluciones, seguía creando, mejor dicho, jurisprudencia. Cuando adviene el imperio, la función de tribuno de la plebe pasa a ser asumida por el emperador. Y entonces el emperador podía legislar, como lo hacían los pretores, a través de edictos, que pasaron a llamarse constituciones imperiales. También los gobernadores de las provincias imperiales poseían poder jurisdiccional y podían emitir leyes en las provincias, que podían ser recurridas ante el Senado o ante el emperador. Recuerden que en el Imperio Romano, vimos el mapa la clase pasada, había provincias imperiales y provincias senatoriales. Por lo tanto, hubo un enorme y farragoso aparato de leyes de distinto rango y a veces contradictorias. Cualquier semejanza con la realidad moderna no es mera coincidencia. Y eso hizo necesaria la aparición, me temo, de la figura de los jurisconsultos o juristas que, imagino, son los antecesores de los modernos abogados. Trataban de simplificar el conjunto legal y formar doctrina jurídica que pudiese aplicarse a nuevos casos. La tradición o la fuente citan los nombres de algunos juristas destacados como Ulpiano, Papiniano, Herenio Modestino, Gallo y Paulo. No tengo la menor idea de quiénes fueron estos caballeros. Ahora, obviamente en algún momento algún emperador dijo, hay que hacer un código, esto ya no se comprende, digamos. Entonces hubo un intento de sistematizar todas estas fuentes de derecho desde la ley de las 12 tablas en adelante. El primero fue Teodosio, el emperador oriental Teodosio II, que hizo un Codex Theodosianus entre los años 429 y 439. Fíjense ustedes, 10 años para recopilar las leyes, que a su vez sirvió como base para la creación de derecho en los nuevos reinos germánicos, que sucedieron al Imperio Romano de Occidente una vez que éste cayó. Pero parece que se quedaron cortos porque no contemplaba todo o se fue generando un nuevo derecho. Por lo tanto, el emperador Justiniano patrocinó entonces la recopilación de todas las disposiciones en el Corpus Iuris Civilis. Esto también llevó muchos años, que consta el código es muy amplio y está dividido en 4 partes. Las instituciones o principios generales del derecho, el digesto o la colección de opiniones jurídicas de jurisconsultos heredados del pasado y que serían necesarios para la consulta de jueces y magistrados para la resolución de casos futuros. El Codex Justinianus o la recopilación de leyes en vigor desde fíjense ustedes cuántos siglos, desde los tiempos republicanos hasta la redacción de ese cuerpo legal de Justiniano, y las Novellae, que eran las leyes emitidas en Bizancio a partir de Justiniano. O sea que estaba lo antiguo y lo moderno. Según Fernández López, el derecho romano fue la gran realización de la sociedad romana. Bueno, Fernández López menciona otra cantidad importante de autores, no es una ocurrencia de él. Y él mismo dividía, o tenía 2 grandes partes. Un ius civile, o derecho civil, que era solo para las relaciones entre ciudadanos, y el que ya mencionamos, el ius gentium, que regulaba las relaciones comerciales y de otro tipo entre los no ciudadanos o, ojo, entre ciudadanos y no ciudadanos. Habíamos dicho que ser ciudadano romano durante muchos siglos tenía un estatus particular y confería una serie de obligaciones, mejor dicho, de privilegios o ventajas que los no ciudadanos no gozaban. Este cuerpo, el ius gentium, se convirtió en un depósito de una serie de principios económicos, porque obviamente el grueso de lo que trataban eran cuestiones comerciales, que son cuestiones económicas. El concepto de derecho natural al que aludimos cuando vimos a los estoicos está presente en el ius gentium por la influencia de la filosofía estoica. En el derecho romano hay definiciones de conceptos económicos, como precio, dinero y compraventa. Hay inclusive una distinción entre distintas clases de préstamos o de depósitos, y hay 2 instituciones jurídicas de enorme importancia que todavía persisten. Una ya la mencionamos, los contratos.
Otro no lo mencionamos, el derecho a testar, ¿m? O hacer testamento. El Código Justiniano establece que, por ejemplo, los precios no se establecen según el capricho o la utilidad de los individuos, sino de acuerdo con la valoración, lo cual queda ilustrado en el ejemplo de que las mercaderías tendrán precios superiores si escasearan, o obviamente precios inferiores si fueran abundantes. Interesante esta noción del código. Admite que los precios de las mercancías pueden variar de acuerdo a circunstancias que tienen que ver con las condiciones productivas, diríamos hoy. Cosa que supera el edicto de Diocleciano, ¿no? Que el edicto de Diocleciano del siglo III establecía penas draconianas para quienes no respetasen los precios máximos ahí fijados. También legisla, esto también es importante y modernamente se sigue aplicando, sobre las corporaciones, diferenciando el patrimonio de la corporación del patrimonio de sus propietarios, como pasa hoy con las sociedades de capital. Una SRL o una SA es una persona jurídica diferente de los accionistas o los integrantes de la sociedad de responsabilidad limitada. Por último, hay importantes desarrollos en cuanto a la propiedad privada y a los contratos, bases de los sistemas legales occidentales. Según algunos autores, la mayor influencia del derecho romano se da entonces en las cuestiones relevantes a la propiedad y a la herencia. ¿Qué pasa con la propiedad? El derecho romano era absoluto en ese sentido, a diferencia de otras culturas de la antigüedad. La propiedad o el derecho de propiedad era el derecho de usarla, disfrutarla y hasta abusar de ella. Ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. Un derecho absoluto no limitado por el interés social como sucede hoy. Esta concepción deviene de que en los comienzos de Roma la casa familiar estaba rodeada por un campo cultivado, dentro del cual se encontraban los restos de los antepasados y los altares consagrados a sus dioses en honor de los mismos. Por lo tanto, la propiedad de la tierra adquiría una connotación religiosa, se volvía sagrada e intocable. En cuanto a la propiedad del subsuelo, en principio estaba adherida a la del suelo, pero después, en la época imperial, fíjense qué modernos, los romanos, se sancionaron 2 leyes por las cuales el subsuelo pertenecía al Estado romano cuando guardase minas de metales preciosas. Por supuesto, esta cuestión teórica solo se presentó cuando aparecieron los problemas prácticos respecto a minas que se encontrasen en territorio, en propiedad privada. En cuanto a la herencia, en el primitivo derecho romano hay plena libertad de testar o dejar testamento, que viene del latín testario mentis, testimonio de la voluntad. El Estado solo intervenía cuando moría una persona sin hacer testamento, igual que hoy. Después se establecieron algunas limitaciones al derecho a testar libremente considerando a los parientes. No consagraron la figura del heredero forzoso, pero siguiendo esa limitación, bueno, es lo que pasa en las modernas legislaciones, como en el caso argentino. Según Fernández López, la enorme expansión territorial de Roma, que llegó más o menos a los 5 millones de kilómetros cuadrados en la época de mayor extensión, enriqueció la ciencia económica por vía de los jurisconsultos. En primer lugar, al incluir a muchos pueblos distintos bajo un solo mando. Efectivamente, era un imperio, hoy diríamos, plurinacional. Para hacerlo necesitó definir un núcleo jurídico de coincidencias, que estaba escrito en latín. Si ustedes quieren, un derecho común, el ya mencionado ius gentium. En segundo lugar, y esto es más serio, me parece a mí, al incautar bienes y territorios, que era lo que hacían los romanos con cualquier territorio conquistado, y esclavizar personas, necesitó consolidar y hacer irreversibles tales actos de apropiación violenta. Así que acá el derecho de conquista también podríamos pensarlo como una fuente del derecho romano. Un variado menú de categorías económicas es discernible en la obra de los jurisconsultos. Entre ellas, fíjense, valor y trabajo, valor y utilidad, valor y precio, causas objetivas del valor, contra lo que decía
ese párrafo del Código Justiniano, valor de uso y valor de cambio, valor subjetivo, valor fungible, bien y mercancía, bienes de consumo y bienes de capital, funciones del Estado, comparación entre inversiones, trueque y compraventa, valor del metal precioso. Capital y trabajo, utilidad del comercio, trabajo esclavo, por supuesto. Funciones del dinero, interés y productividad, capital fijo y circulante, precios promedio, regulación de precios, aquí estaría, por ejemplo, el edicto de Diocleciano, que hemos mencionado, regulación de la empresa privada, precios en especie, diversidad de tasas de interés, crédito agrario. Dos figuras fundamentales para los escolásticos tardíos, el daño emergente y el lucro cesante, que serán considerados oportunamente por los escolásticos como fuentes o como causas legitimantes del cobro de intereses, exenciones tributarias, bancos, exportaciones y un vasto etcétera. Por supuesto que no es que estén en el derecho romano con estas denominaciones. Estas serían las traducciones de los términos económicos modernos de elementos que pueden encontrarse en el derecho romano. Y para culminar, fíjense, este mapa está tomado de Wikipedia, ¿no? El derecho romano es la raíz del ordenamiento jurídico de los países que utilizan el derecho continental, en azul. O sea, bueno, toda Europa continental, incluyendo los países que conforman la ex Unión Soviética y hasta China. Toda América del Sur, excepto Guyana, y toda América Central, excepto Belice, colonias británicas. Estos países que están con color marrón, que creo que es marrón, utilizan el derecho común, que es el sistema anglosajón. Obviamente Gran Bretaña y todos los países que formaron parte del Imperio Británico y que hoy están en el Commonwealth más Estados Unidos. Y estos otros, que están con este color medio naranja, son los que aplican el derecho islámico, o la Sharia. Incluyendo acá Bangladesh. Los países árabes, Irán, Afganistán, bueno, Libia no sé si hoy lo aplica, Sudán del Norte hoy, Marruecos, esto es Mauritania, ¿no? Bueno, toda la península arábiga, Jordania, etc. Fíjense que el país que tiene más musulmanes en el mundo, que es Indonesia, no aplica el derecho islámico, aplica el derecho continental. Así que fíjense ustedes la influencia de los romanos hasta dónde llega. Bueno, hacemos entonces la primera pausa. En el mapa aparece Sudáfrica y una parte norte de Estados Unidos o Canadá, de América del Norte. ¿Qué significa eso, Marcelo? Por favor. ¿Este color marrón? Sí. Y No también sé. aparece en el Golfo de México, no sé, será Luisiana, Texas o algo por el estilo por ahí. No estoy en condición de contestar. También está en Filipinas y en Ceilán. Es cierto. Sí. Es cierto. O Sri Lanka. Sí, no sé qué significará. Bueno, tendré que averiguarlo. Las Islas Malvinas y Antártida, no, bueno, Antártida... No aparecen en el mapa. No aparecen en el mapa. No. Claro. Pero bueno, como dependencia colonial británica, aplicarán el mismo tipo de derecho, imagino. Bueno, Bangladesh aplicaba también, ¿no? El derecho del common law hasta que empezó con la Sharia, que no sé en qué momento habrá sido. Digamos, esto nos hace ver a los romanos, ¿no? Con un poquito de respeto. Sí, la verdad, prácticamente todo el... A ver, nuestra abogada, ¿qué nos puede agregar? O corregir, si llegado el caso. Sí, ya desde momentos, desde antaño ya empezaron a haber conflictos. Y esto nos deparó a lo que estamos ahora.
Bueno, se supone que el derecho intenta eso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si suprimir los conflictos, pero sí intervenir cuando el conflicto se ha producido y bueno, o establecer una pena o una absolución, ¿no? Sí, 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 sí. Igual ahora con el tema de la mediación es como que se trata de apaciguar más las aguas y no tratar de ir a juicio. Eso estamos avanzando un poco de a poco. ¿Sí? ¿Y qué dicen los abogados de la mediación? Y hay distintas opiniones. Algunos están de acuerdo, otros es una pérdida de tiempo. Depende del mediador que les toque. Son un conjunto de variables, digamos. ¿Solo los abogados pueden ser mediadores? Sí, hasta ahora sí. Mm. Así que bueno. Marcelo, tengo una pregunta Sí. de un tema que se mencionó en clases anteriores con respecto al código de Hammurabi. ¿Se sabe si tuvo alguna influencia en el código romano o griego primero? Yo imagino que sí, porque yo en algún momento en Atenas fueron obviamente no llegaron hasta Mesopotamia, pero fueron a Oriente Próximo y también fueron a Egipto. Así que es casi seguro que alguna influencia debe recogerse. Obviamente, por ejemplo, no está recogida la famosa ley del talión, ¿no? Eso para nada, no formó parte nunca de las tradiciones. No. Pero yo estimo que sí, que otras cosas tienen que haber sido, Ojo por ojo. tiene que haber habido influencia, o si no, tiene que haber habido, digamos, una solución más o menos homóloga frente a un problema parecido. ¿Sí? Pero no estoy en condiciones de afirmarlo tajantemente, digamos. Acá es una cosa importante, digamos, yo desconozco gran parte de la parte de derecho, pero creo la publicación de publicarse las leyes y el derecho que podía tener un ciudadano común, como tú lo comentaste, bueno, originalmente en Roma estaban a cargo de eran los patricios los Los que conocían patricios. las leyes, Sí. y el resto de la ciudad, los plebeyos la desconocían hasta Bueno, que se empezaron a hacer esas publicaciones en las puertas del Senado romano. Y ahí donde en el caso del common law, en los países que no tienen códigos, digamos, ahí hay una cuestión con todos los fallos. ¿Quiénes conocen los fallos? Pues los jueces y los abogados, nada más. Está bien que Internet seguramente facilita la búsqueda de los fallos. En los países de la tradición continental existen los códigos, ¿sí? Pero claro, existe esa otra cuestión que es la famosa interpretación. Sí, sí, sí. Como, exacto. Y los jueces se han esmerado en usar bueno, todas las profesiones tenemos una jerga específica. Los historiadores, los economistas, los geógrafos, los abogados, etc. Y usamos nuestra jerga. Entonces, eso muchas veces termina siendo inaccesible al lego. Totalmente. Y ahí entonces tenemos otra fuente de conflicto, digamos. Ahora, una cosa es que se hayan publicado las 12 tablas en el Foro Romano, y otra cosa es que los plebeyos pudieran leer lo que la ley decía. Seguramente tenían que recurrir a un jurisconsulto que debería ser de origen, como los hermanos Graco, digamos, que deberían ser de origen patricio. Como era el caso también que tú comentaste, ¿no? De los escribas, que no todo el mundo, no todo el mundo, la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. A ver, el analfabetismo hasta, te diría, fines del siglo XIX debería abarcar entre el 80 y el 90% de la población de cualquier lugar del mundo. Es muy posible. Sí, sí. Por lo tanto, esa parte anecdótica o anecdotaria de que las leyes eran publicadas clavándose en la puerta del Senado romano o en metal o en madera. Y yo tengo una vaga idea que también se publicaban en papel, pero que se clavaban. Bueno, eso en el virreinato, ¿eh? En los virreinatos de España en América, cuando el virrey sacaba un bando, se publicaba de esa manera. ¿Sí?
En el caso norteamericano hemos visto en numerosas películas que también había bandos, pero lo que pasa es que el grueso de la población no sabía leer, por lo tanto tenían que buscar a alguna persona que se los leyera. Claro, claro. Sí. Y acá debería pasar algo parecido. Bueno, o los edictos con bandos, pero a viva voz. Sí. El rey, el virrey o quien sea, el emperador determinaba tal cosa y se gritaba a todo el mundo para que lo pudiera escuchar. Por eso, cuando hoy parece una cosa trivial, cuando sí. En el siglo XVII, no va a salir el mundo, Sir William Petty y en el siglo XVIII Smith decían que el impuesto tenía que ser certero, es decir, querían decir no arbitrario. O sea, el contribuyente tenía que saber cuánto tenía que pagar, tenía que estar escrito en alguna parte y no era el capricho del publicano, como en el Imperio Romano, el publicano romano, digamos. Bueno, no romano, el publicano estaba al servicio del imperio, como Mateo, uno de los apóstoles. Era recaudador de impuestos. Era una profesión despreciable, digamos. ¿Sí? Y cobraba lo que podía cobrar, digamos. Tengo una vaga idea, pero no recuerdo el nombre, de una tragedia griega donde aparece el tema de la publicación de los derechos que podía tener un ciudadano en Grecia, en la Grecia clásica. Es muy posible, no sí, la verdad que no sé de dramaturgia, salvo Antígona y Edipo Rey, digamos, ¿no? Pero sí, es muy posible que fuese una fuente de conflicto. Y que tiene que haber llamado la atención de los dramaturgos para impresionar al público, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta o contribución? Si no, pasamos al cristianismo. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Se podría asociar concepción del derecho absoluto del derecho romano, que es de la propiedad privada, el derecho de la propiedad absoluto, con la idea de Aristóteles de la propiedad privada? Digamos que habría una relación directa o no es tan así. Yo no lo creo, porque Aristóteles era el filósofo del justo medio. Sí. Exacto. O sea, él tiene un párrafo bellísimo en la Ética Nicomaquea, donde dice, cuando habla de las virtudes, dice, entonces pone, digamos, una virtud y su contraparte, y dice, bueno, entre esto y aquello existe tal cosa, que sería una posición intermedia. Y así hace una enumeración como de 5 o 6 cosas. Así que no creo que Aristóteles fuera partidario de esta cuestión. Sobre todo del tema del abuso. O sea, si yo quería quemar mi casa, si era mi casa lo podía hacer. Ahora, si quemo mi casa estoy perjudicando, por ejemplo, a mi familia, y vieron lo que era la familia romana ampliada, la clientela y todo eso, digamos. Pero era mi casa. Entonces, no era sancionado por la ley. Y al principio, si yo mataba a un esclavo, que también era de mi propiedad, tampoco era sancionado por la ley. No creo que Aristóteles, que aconsejaba moderación para el cuidado de los esclavos, estuviese de acuerdo con eso. Ojo, vieron, el derecho a la propiedad en una sociedad esclavista tiene connotaciones que hoy nos parecen absolutamente inhumanas. Bueno, no nos parecen, lo son. No sé si contesté lo que me preguntaba. Sí, gracias. Ahí puedo tener esa diferencia. No, para saber, para no relacionarlo directamente, entonces. Está bien. Ya, gracias. Bueno, entonces, pasamos al otro tema. Bueno, tomaré eso como un sí. Imagino que siguen viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Sí. Bueno. Entonces, el tema que seguiría sería cristianismo y patrística. Bueno, seguimos en la 4.2, Ideas económicas de la antigüedad. Seguimos en el periodo de exposición fragmentaria o incidental, con las mismas características. En este caso, obviamente, las fuentes de pensamiento económico tendríamos que buscarlas en las fuentes religiosas, básicamente. Y lo que vamos a ver entonces, o lo que intentaremos ver, es el Nuevo Testamento
básicamente, y los teólogos y filósofos de la patrística, de los cuales el más importante es Agustín de Hipona, o San Agustín, como ustedes prefieran. Vamos a hablar un poquito del cristianismo primero. Aquí pasa un poco como dice Tomás, creo que dicen, no, el propio San Agustín, hablando del tiempo, dice, si no me preguntan lo que es el tiempo, lo sé, dice, pero si me preguntan lo que es, no lo puedo definir. A veces con el cristianismo es tan evidente, digamos, en Occidente por lo menos, que nos pasa eso, ¿no? Entonces, el cristianismo es una religión abrámica monoteísta. Abrámica porque es tributaria de Abraham, igual que el islamismo, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. No voy a entrar en la polémica de si Jesús es una figura mítica o tiene existencia histórica. No importa, digamos. A los fines nuestros no interesa, digamos, porque la humanidad ha actuado como si Jesús existió, digamos. Así que eso no tiene trascendencia para nuestros fines, ¿no? Y fíjense, ratificando lo que digo, es la religión, el cristianismo en su conjunto, más extensa del mundo, con 2.400 millones de seguidores, aproximadamente. Es una religión diversa, tanto cultural como doctrinariamente, y sus principales ramas, no exclusivamente, son el catolicismo, el protestantismo, aunque aquí sería más correcto decir los protestantismos, y la ortodoxia. Ojo que los protestantes es la calificación que le dan los católicos, ¿no es cierto? Ellos se llaman a sí mismos iglesias reformadas. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Mesías en griego se decía Cristo, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. O sea, si un cristiano no cree en esto, bueno, no debería llamarse como tal. Surgió del judaísmo a mediados del siglo I en la provincia romana de Judea. Los primeros líderes de la comunidad cristiana fueron los apóstoles y los sucesores de los padres apostólicos. Bueno, los apóstoles, excepto Pablo, bueno, no, él también era judío, eran todos judíos. La única diferencia es que Pablo era un judío helenizado, cosa que no compartían el resto de los apóstoles. Este cristianismo primitivo se extendió, pese a que era una secta para los romanos, por Judea, Siria, Europa, Anatolia, Mesopotamia, Transcaucasia, ahí está Armenia, que se jacta de ser el primer país cristiano del mundo, Egipto y Etiopía. Fue legalizado en el Imperio Romano al inicio del siglo IV, por el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, del emperador Constantino, es como un edicto de tolerancia, digamos. Y Constantino se convirtió al cristianismo, acá no lo dice, pero fue en su lecho de muerte. Constantino era terrible, la cantidad de parientes que mató siendo emperador, en fin. Eso le permitió, me imagino que le compró el pasaje al cielo. Y convocó al famoso concilio de Nicea, en el que se formó el credo que es la oración que todavía se reza. Fíjense la antigüedad que tiene. Bueno, la cruz obviamente es el símbolo principal del cristianismo, pero solo fue el símbolo principal del cristianismo con la caída del Imperio Romano. Para los romanos la cruz no podía ser el símbolo del cristianismo porque era un símbolo de oprobio, ya lo veremos. Se convirtió en la religión oficial en el año 380 bajo el emperador Teodosio I el Grande. Desde entonces el cristianismo ha sido la religión dominante en el continente europeo. Aquí tenemos un mapa que muestra la expansión del cristianismo en Europa, sudeste de Asia y norte de África. En el color azul oscuro hacia el año 325, año de la muerte de Constantino. Y en color celeste hacia el año 600. Fíjense que ya en el 600 ya Irlanda también, por la acción de Patricio o San Patricio, estaba conquistada para el cristianismo. Fíjense que hay vastas regiones que, bueno, que después el cristianismo perdió a partir del siglo VIII con la expansión del Islam. Pero, digamos, queda claro que la expansión del cristianismo para la época de Constantino era minoritaria. ¿Sí?
al menos en cuanto a expansión geográfica. Durante estos primeros siglos, los padres de la Iglesia gradualmente consolidaron las doctrinas del cristianismo y elaboraron lo que sería la teología dogmática cristiana. Convirtieron en canon lo que iba a ser incluido dentro de los libros sagrados de la religión y lo que iba a ser excluido. La Iglesia de los primeros 7 concilios se conoce frecuentemente como la Gran Iglesia porque era única. Tanto la Iglesia católica como lo que es hoy la Iglesia ortodoxa y las ortodoxas orientales estaban todas de común acuerdo. Pero en el siglo V empezaron las diferencias. En el año 451 se separaron las iglesias orientales. La ortodoxa se separó en el 1054, por diferencias, fíjense ustedes, acerca de la autoridad papal. Los ortodoxos no tienen papa, tienen patriarca. Y en el siglo XVI, con la Reforma, aparecen, luteranismo, calvinismo, etc. En este caso ya la crítica eran sobre, digamos, no solo sobre aspectos teológicos, sino también sobre aspectos puramente eclesiológicos y hasta morales, si se quiere, ¿no? Lutero empieza con la famosa querella de las indulgencias, digamos. Las indulgencias era un mecanismo por el cual, a través de pagar una contribución para construir creo que es la iglesia de San Pedro, que actualmente está en el Vaticano, te daban el perdón de los pecados, el Papa Julio II. El descubrimiento de América extendió el cristianismo por América. Mientras tanto, la Iglesia Católica impulsa la Contrarreforma, como respuesta a la Reforma Protestante, en el Concilio de Trento, que va a durar 2 años. Bueno, no, algunos más. Algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos con el judaísmo. Hablamos ya en su momento de lo que se llama el Antiguo Testamento. Bueno, algunos estudios del siglo XX, recién en el siglo XX se empezó a dudar de la fecha del año de que Jesús hubiera sido crucificado en el año 33. Porque se dieron cuenta que había unos desfasajes muy serios en el cómputo de los siglos iniciales o los primeros años de la era cristiana, hecha por el sacerdote Dionisio el Exiguo, si recuerdo bien, en el siglo VII u VIII. Con números romanos, obviamente, no tenían el 0. Tampoco hay consenso de que la prédica de Jesús o la vida de Jesús haya durado 33 años, como la tradición lo dice. En sus orígenes, el cristianismo era considerado, por los demás, como una doctrina sectaria de las tradiciones judías. Pero desde que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, ha influido de manera significativa no solo en la cultura occidental, sino en otras culturas. Aquí tenemos un bellísimo cuadro del Greco, fíjense los rostros alargados que hacía este pintor de origen griego, un pintor emblemático de la Contrarreforma, de Pedro y Pablo. La palabra cristianismo proviene del griego. Cristianos, la cual procede del nombre propio Christos o Cristo, que es la traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. El origen del término se indica en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro que integra el Nuevo Testamento, como después veremos. Bernabé salió para Tarso. Tarso era la ciudad de Asia Menor, de donde era oriundo Pablo, en busca de Saulo, el nombre judío de Pablo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esa iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a mucha gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Esto está en Hechos de los Apóstoles, entonces, que forma parte del Nuevo Testamento. El cristianismo entonces tuvo su origen histórico en el judaísmo del Segundo Templo. ¿Por qué del Segundo Templo? Porque fue el templo que reconstruyó Herodes. El templo donde Jesús después expulsará a los cambistas, según lo dicen los evangelios, era ese segundo templo. El primero había sido destruido, ya no recuerdo por qué conquistador. En los evangelios hay amplia evidencia de que Jesús aseguró ser el único camino a Dios, lo cual sería enseñado por sus seguidores, incluyendo a Simón Pedro,
el pescador, y Pablo de Tarso. Al respecto, hay epístolas atribuidas a Simón Pedro en el Nuevo Testamento que yo digo es dudoso que él las haya escrito porque era un pescador y como tal seguramente era analfabeto. No se conoce con precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el cristianismo en vida de Jesús, ni cuántos seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada tras su muerte, ajusticiado por las autoridades seculares. Pocos años después de su muerte, Pablo de Tarso, un judío que poseía la ciudadanía romana y tenía entonces los privilegios que esa ciudadanía confería, como hemos visto, tuvo un papel destacado predicando y poniendo en contacto a diversos grupos cristianos del Oriente Próximo. Más adelante, cuando vemos la figura de Saulo, vemos los viajes que hizo. El carácter misionero de Pablo de Tarso y otras figuras del cristianismo primitivo influyó en forma decisiva en toda la historia posterior del cristianismo. Esta cuestión misional todavía existe, digamos. Esta es una representación idealizada del cuarto evangelista, Juan, que según la tradición era el discípulo favorito de Jesús, pero que la moderna crítica ha mostrado que no es ese Juan. A finales del siglo I ya se habían constituido las 4 corrientes básicas. Fíjense, esto parece como Balzac dice de la izquierda, todo grupo de izquierda es divisible por 2. Bueno, ya en menos de un siglo había 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo, que terminaron por integrar el canon bíblico, que son el cristianismo paulino, inspirado en los textos de Pablo de Tarso, el judeo-cristianismo, representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago y de Simón Pedro, el complejo cristianismo sinóptico, que abarca desde el judeo-cristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, y el llamado cristianismo joánico, de cuya existencia algunos historiadores dudan. Este estaría inspirado en el Evangelio de Juan, y era una especie de cátaros primitivos, digamos, por ponerle un nombre conocido. Entonces, estos primeros cristianos fundaron numerosas comunidades, especialmente en la parte oriental. El sociólogo Stark, en un texto de 1965, concluyó que hacia el año 300, es decir, poco antes del edicto de tolerancia, el cristianismo estaba difundido tanto en las clases populares como en un número de personas ricas e influyentes en la sociedad romana, y se aventuró a situar la cifra de cristianos entre el 10 y el 25% de la población del imperio. Ya era una cifra considerable 3 siglos después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó entre la crucifixión y este momento para que el cristianismo creciera tanto? Bueno, eso tenía que ver con el dogma. Hay un libro maravilloso de Erich Fromm, El dogma de Cristo, se llama, que estudia o indaga sobre las causas sociales y psicoeconómicas que posibilitaron esa expansión de esa secta, digamos, en ese primer siglo, en medio de persecuciones y todo lo demás. Representación idealizada de los otros evangelistas, Marcos y Lucas, quienes se atribuyen tradicionalmente la integración escriturística del complejo cristianismo sinóptico. Con el edicto de tolerancia, entonces, el cristianismo se convirtió en religión legal y progresivamente en la religión favorecida por el Estado, es decir, la conversión de Constantino no fue gratuita. Sin embargo, no fue hasta el edicto de Tesalónica en 380 que el cristianismo se convirtió en la religión oficial. En las ciudades, el número de cristianos siempre había sido mayor, y hacia el siglo V la población no cristiana del imperio se concentraba masivamente en las zonas rurales o pagi, de donde deriva paese, paisano, por lo que la religión olímpica acabó llamándose paganismo, por ser importante solo en esas zonas. Una vez convertida en religión mayoritaria del imperio, el cristianismo se expandió a toda Europa. Los pueblos germánicos se fueron cristianizando progresivamente entre los siglos IV y IX. Cirilo y Metodio, de la iglesia griega, predicaron a los esclavos del siglo X. Bueno, entre ellos crearon el alfabeto cirílico. Ya el cristianismo había llegado a las Islas Británicas en el siglo V por la acción de Patricio de Irlanda, que como ustedes saben, San Patricio es el patrono de los irlandeses. A partir del siglo VII, las potencias cristianas
de Europa rivalizaron con las potencias islámicas con la expansión del Islam en ese siglo. En el sur y centro de Europa, con la excepción de las zonas bajo administración musulmana, el cristianismo fue la principal religión desde antes del siglo IX hasta la actualidad. La expansión al norte de Europa y Europa Oriental fue más tardía, pero también en esas regiones, desde hace siglos, el cristianismo ha sido la religión mayoritaria. Después hubo una expansión deliberada para imponer el cristianismo a las poblaciones americanas, ya fuese por la fuerza o por la conversión. Y desde el siglo XVI también a otras regiones, colonizadas por los pueblos europeos. Hasta que, bueno, se llevó a África, Asia y Oceanía, con lo cual aumentó el número de cristianos en todo el mundo. El cristianismo primitivo era considerado antes del Edicto de Milán o del Edicto de Tolerancia como un movimiento ilegal, al cual muchos consideraban antisocial y ateo, debido a que se comportaba como una secta subversiva contra el imperio. ¿Por qué? Porque se negaban a la divinización y al culto del emperador. Un dibujo encontrado en Roma, en el que un hombre con la cabeza de un asno cuelga de una cruz, corrobora la idea que tenían los paganos con respecto al cristianismo. Además, bueno, los motivos políticos para mí eran los fundamentales. La negación de los cristianos a la deificación de los emperadores, porque era un acto absolutamente herético. Por eso eran vistos como renegados políticos. En una sociedad politeísta, tener 15 o 16 dioses no era un problema, digamos, en general, para los romanos. Una vez legalizado, los cristianos, alentados entonces, primero por los privilegios y después por la conversión a la religión oficial, expandieron la religión por todo el mundo pagano. Y ahí entonces cambió la cuestión. De hablar de tolerancia se volvieron intolerantes y empezaron a perseguir a los paganos. Las turbas cristianas solían hostigar a los paganos y destruir sus templos, incluso con apoyo del poder civil. Los cristianos no solo han perseguido a seguidores de otras religiones, sino también a otros cristianos. Bizancio suprimió las iglesias no calcedonias. Los ejércitos de las cruzadas saquearon Bizancio, esto fue después. Protestantes y católicos pelearon en la guerra de los 30 años y en otras guerras. Se mataron salvajemente y también se puede mencionar la caza de brujas a principios de la Edad Moderna. Así que, digamos, contra lo que Jesús había enseñado, se mataron con todo vigor. Parece prudente hacer un intervalo aquí, antes de empezar con las fuentes del pensamiento cristiano. Se está por cortar la grabación en cualquier momento. ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, seguimos aquí. Yo tengo una pequeña anécdota, un comentario de uno de mis viajes que es curioso como antiguos templos politeístas de origen griego fueron transformados directamente en iglesias cristianas. Eso se ve muy frecuentemente en Europa, ¿no? Es el mismo edificio, transformado directamente en una iglesia. Algo que también sucedió con los musulmanes. También, sí, estaba pensando en Santa Sofía. Sí. Bueno, Santa Sofía es un ejemplo. No, estuve en otros visitando y me digo, pero ¿y este templo griego aquí qué hace? Y era una iglesia actualmente cristiana, ¿no? No, pero también me estaba acordando en España, ¿La mezquita de Córdoba? No he estado en Córdoba, como un templo musulmán fue reemplazado y una parte todavía tiene de la arquitectura musulmana y la parte superior es una mezcla de la arquitectura romana que son diferentes, ¿no? El famoso estilo mozárabe, sí. Sí, Bueno, exactamente. En América fueron todavía más crueles porque demolieron los templos paganos, digamos, y sobre los cimientos de los templos, en el mismo lugar edificaron las iglesias cristianas.
Claro, claro. Y la Plaza de las Tres Culturas en México, Ciudad de claro. México, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, sí. Claramente. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, vamos a cortar la grabación acá.